Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Empezando a abrir su corazón. Capítulo 58. Comenzando a abrir su corazón. Si tu hermana hizo todo eso para protegerte, entonces todo tiene sentido. Rías habló suavemente, su voz tranquila se entrelazaba delicadamente con el silencio. Tras el incidente, se llevó a cabo una investigación interna discreta. Encontramos indicios que respaldaban la teoría. Esa casa fue desmantelada y juzgada dentro del sistema del inframundo. Pero y para evitar consecuencias políticas y sociales, los detalles nunca se hicieron públicos. Experimentos como ese, sí, no son raros, añadió Akira asintiendo en silencio. La experimentación humana no era algo inaudito en este mundo. Incluso la iglesia, envuelta en su imagen sagrada, distaba mucho de ser pura. Tomemos como ejemplo el proyecto Espada Sagrada, en el que se seleccionaron niños con compatibilidad potencial y luego se les obligó a pasar por dolorosos experimentos para fusionarse con espadas sagradas. Desde entonces, el proyecto se ha perfeccionado y estandarizado, pero sus primeras etapas no fueron menos que sacrificios bañados en sangre. Ningún lugar era verdaderamente puro. Ni el cielo ni los ángeles. Incluso ellos tenían sus pecados. Basta con mirar a Asia Argento. Expulsada de la iglesia por nada menos que el mismísimo Arcángel Miguel, su Sacred Gear, la sonrisa de la Santa Madre, se consideró demasiado valioso y peligroso. Para equilibrar la situación, fue exiliada, y casi asesinada por los ángeles caídos. ¿Por qué, Buchou, por qué nunca me lo dijiste? La voz de Koneko tembló. Y. ¿Por qué mi hermana sigue etiquetada como criminal en el inframundo? Koneko, es complicado, respondió Rías con suavidad. La familia que te crió tenía fuertes lazos con ciertas facciones políticas. Ni siquiera mi hermano, un Mao, pudo intervenir fácilmente. Lo único que pudimos hacer, fue protegerte. Ione-sama y por fin, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer. Una a una, corrieron por sus mejillas. Gotas cristalinas de dolor, arrepentimiento y anhelo. Y por primera vez, algo cambió en la atmósfera que los rodeaba. Una calidez sutil se extendió por el espacio, suave y silenciosa. Como si el muro invisible alrededor del corazón de Koneko y finalmente hubiera comenzado a agrietarse. Akira no respondió a las palabras de Rías. Simplemente se quedó allí, en silencio. Porque aunque la mayor parte de lo que dijo Rías era cierto y no era toda la verdad. 70% de hechos. 30% de omisión. La realidad más profunda detrás de esto, la oscura participación de los círculos superiores del inframundo, no se podía negar. Es probable que esos experimentos nunca fueran la ambición de una sola familia. No, formaban parte de algo más amplio. Un esfuerzo sistemático y organizado, probablemente respaldado, al menos discretamente, por figuras de la élite. Afirmar que Sir Zetch Lucifer, uno de los seres más poderosos que existen, carecía del poder para intervenir, era exagerado. La verdadera fuerza de Sir Zetch rivalizaba con la de un dios de la destrucción. Incluso los demonios de clase alta y los consejos políticos más obstinados se movían con cautela a su alrededor. Si realmente hubiera querido acabar con esos experimentos, sí podría haberlo hecho. Pero no lo hizo. No porque no pudiera. Pero no había ninguna razón lo suficientemente urgente para él como para involucrarse directamente. Y quizás, solo quizás, permitirle a Rías conseguir una torre poderosa. Una torre leal. Una chica rota sin ningún otro lugar a donde ir, que se aferraría a Rías como un salvavidas. En la sociedad diabólica, la reputación lo era todo. El asesinato de su amo por parte de Kuroka casi arrastró a Koneko con ella. Incluso de niña, Koneko había sido vista con sospecha. Con desprecio. Pero Rías sí extendió su mano de todos modos. En medio de los prejuicios y el miedo, ella ofreció calidez. Y de esa bondad nació una lealtad inquebrantable. Un vínculo más fuerte que cualquier contrato. Una noble dispuesta a arriesgarlo todo por su rey. Akira lo entendió. Profundamente. Y como entendió, decidió no decir nada más. Si él hubiera estado en el lugar de Sir Zetch, sí podría haber tomado la misma decisión. ¿Apoyar a tu hermana pequeña poniendo a alguien verdaderamente dedicado a su lado? Estratégicamente, tenía todo el sentido. Entonces, de repente, una onda en el aire. Desde dentro de Koneko, aún sostenida en los brazos de Rías, una poderosa oleada de Youki estalló, natural y desenfrenada. Como si una presa finalmente se rompiera, la energía que había estado reprimida por tanto tiempo comenzó a brotar. No era salvaje ni violento.
Más bien, fluía con una suave armonía, en sintonía con la naturaleza circundante, como si la tierra misma le diera la bienvenida. La esencia de lo salvaje. El susurro de los vientos del bosque. El latido de la tierra primaveral. Era energía youka y pura. Refinada, controlada y profundamente arraigada en el mundo natural. Y con eso, la fuerza de Koneko se disparó, rompiendo los límites que se había impuesto durante tanto tiempo. Unas orejas de gato blancas como la nieve emergieron de su cabeza, moviéndose ligeramente. Una cola esponjosa del mismo color se balanceaba detrás de ella. Esta era su verdadera forma. Koneko, descendiente de los Nekomata, los últimos de su especie, finalmente había comenzado a aceptar la herencia que alguna vez temió. Pero esta transformación no provocó el caos. No. Trajo paz. Fue como si el poder que dormía en lo profundo de ella finalmente hubiera sido reconocido y bienvenido. En medio del campo, bajo las miradas atónitas de todos los presentes, Akira permanecía en silencio. Observando cómo se desarrolla todo. Finalmente ella lo dejaría salir. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Para algunos, podría parecer solo un pequeño paso adelante. Pero para Koneko fue un gran paso hacia un futuro en el que el miedo ya no estaría ensombrecido. Ella ya no era una niña asustada, escondida tras muros de silencio y trauma. Ella estaba empezando a ponerse de pie. Por sus propios pies. Con su propia fuerza. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Queja de Rías. Capítulo 59. La queja de Rías. Una ola de energía estalló en el aire y resonó en el cielo como un trueno. Dentro de la arena de entrenamiento, 2 figuras chocaron ferozmente, sus siluetas parpadearon y chocaron a una velocidad cegadora. Uno de ellos era Akira, vestido de un blanco impecable, un extraño contraste con el feroz aura del campo de batalla que lo rodeaba. Su oponente era Koneko Mujou, ahora en su forma despertada de Nekomata, tras haber accedido al poder primigenio que la habitaba. Su cabello blanco ondeaba como una llama fantasmal, y sus ojos brillaban con la energía pura e indomable de la vida. Youki. Pero aún era joven. A pesar de haber despertado sus habilidades de Senjutsu, Koneko aún no había comprendido del todo cómo controlar la fuerza vital que la inundaba. Tenía los instintos, pero no la maestría. Solo recientemente había superado el trauma que una vez encadenó su corazón, y finalmente decidió aceptar el poder que había sellado hacía mucho tiempo. Y para ese viaje, Akira se había convertido en su compañero de entrenamiento perfecto. Lo que llevó a este momento. Innumerables batallas simuladas que lenta pero seguramente ayudaron a Koneko a agudizar su comprensión del Senjutsu. Aún así, para fortalecerse de verdad, lo que necesitaba no era solo un compañero, sino un maestro de verdad. Alguien que dominara por completo el arte del Youki y su compleja fluidez. Akira, aunque increíblemente fuerte, simplemente no estaba hecho para ese rol. Sus sistemas de poder eran fundamentalmente diferentes. Él podía guiarla hasta cierto punto, pero no más allá. Solo había una persona verdaderamente adecuada para ese puesto. Kuroka, la hermana mayor de Koneko. Actualmente bajo el estandarte de Bali Lucifer, Kuroka se había convertido en una fuerza aterradora por derecho propio. Su poder ahora era vasto e inconmensurable. Ella parece feliz, ¿no es así, Rías? Desde un costado de la arena, 2 chicas observaban el duelo. Una de ellas, Akeno Himejima, miraba a Koneko con una expresión agridulce. Koneko había encontrado una manera de salir de la oscuridad de su pasado. ¿Pero qué pasa con ella? Akeno se había sincerado una vez. Había compartido su dolor con Akira, había descubierto sus heridas. Pero eso no significaba que su carga se hubiera aliviado. No del todo. Ella todavía odiaba la sangre de ángel caído que fluía por sus venas. Incluso ahora, rechazaba el poder heredado de su linaje. Si le dieran a elegir, preferiría morir antes que aceptar esa faceta de sí misma. Han pasado años, Akeno dijo Rías Gremory en voz baja, con un deje de cansancio en la voz. Incluso Koneko por fin ha hecho las paces consigo misma. ¿Y tú qué? Los ojos de Rías se dirigieron a su amiga de la infancia. En verdad, toda su nobleza parecía una colección de almas heridas. Koneko, antes fría y distante, se había negado a confiar en nadie más que en unos pocos elegidos. Se había encerrado en silencio, e incluso ahora, aún persistían rastros de ese pasado. Luego estaba Akeno, a quien Rías conocía mejor.
Su dolor no era un misterio. Akeno sabía que su padre siempre la había amado profundamente. Pero eso no borró el hecho de que su madre había muerto mientras su padre no estaba. Esa pérdida había dejado una profunda cicatriz en su corazón, una que nunca sanó del todo. Y no fue solo Akeno. Yuto Kiba aún cargaba con los amargos recuerdos de la traición y la muerte. Llevaba su sonrisa como una armadura, pero Rías conocía el dolor que se escondía tras ella. Y Gasper Vladi, un vampir que llevaba años encerrado. Un recluso con ansiedad social, con tendencia a travestirse de forma tan convincente que hasta los demás tenían que mirarlo dos veces. Pensar en todos ellos le dolía la cabeza a Rías. ¿Era esto realmente buena suerte, o una maldición disfrazada? Akeno, Rías comenzó suavemente. ¿Crees que aún puedes salvarte, como con Eko-chan? Hubo una pausa antes de que Akeno respondiera. ¿Te refieres a él? Ella miró hacia Akira, quien todavía estaba en medio del entrenamiento de Koneko. La miró con una mirada tierna. Como un hermano mayor que mima a su querida hermanita. Especialmente ahora, con Koneko en su adorable forma de chica gato, Akira nunca parecía capaz de decirle que no. Sí que puede, dijo Rías con firmeza. Ya diste el primer paso, ¿verdad? Salir de la oscuridad. El primer paso, los pensamientos de Akeno se remontaron a ese día. Sus alas negras, justo lo que siempre había odiado. Y, sin embargo, Akira no se había acobardado. Él las había llamado hermosas. Solo unas pocas palabras sencillas, pero de alguna manera, despertaron algo en su corazón. Algo que nunca antes se había permitido sentir. Su corazón, ¿era realmente tan fácil de influenciar? Y lo más importante, ¿merecía ella siquiera ese tipo de felicidad? ¿En qué estás pensando? La voz de Rías cortó su silencio. ¿Akeno? Si Akira gana el próximo Rating Game, dijo Akeno en voz baja, ¿puedo pedirte una cosa? Rías parpadeó. ¿Qué clase de petición? Antes de que me arrepienta, por favor, conquista su corazón y su cuerpo para mí. ¿Y qué? La voz de Rías sonó monótona. Tranquila, pero con un toque de sospecha. Solo intento impulsarte, respondió Akeno con una leve sonrisa. Para que no te contengas. Qué curioso. Recuerdo que alguien entró a escondidas en mi habitación a altas horas de la noche solo para enseñarme algo. ¿Y ahora me animas? Porque para un hombre, dijo Akeno en voz baja y melancólica, su primera mujer siempre ocupará un lugar especial en su corazón. Entonces, ¿por qué no así? Rías se detuvo a mitad de la frase. Porque en el amor todos eran egoístas, ella misma incluida. Pero había algo extraño en Akeno hoy. Parecía que se despedía. Quizás solo era una corazonada, pero esa sensación se aferraba obstinadamente al pecho de Rías. Eres mejor para él que yo, dijo Akeno, con una sonrisa ahora teñida de tristeza. Eres su amo. El futuro jefe de la casa de Mori. En todo lo que importa, deberías ser tú. ¿Así que te conformas con ser el segundo? Akeno, ¿de verdad te consideras tan inferior? No tengo elección. Siempre he estado contaminado desde el principio. Su voz era tranquila, pero cada palabra era como un cuchillo. Akeno, ¿por qué piensas eso? Tu padre es... No digas su nombre, Rías. Las palabras salieron agudas y explosivas. Todo el cuerpo de Akeno se tensó y su ira estalló como la de un gato al que le acaban de pisar la cola. Rías guardó silencio. Luego, lentamente, asintió y dejó escapar un profundo suspiro. Había cruzado la línea, y lo sabía. Cuando se trataba de Akeno, ella se había quedado sin respuestas. Su mirada se dirigió nuevamente a Akira. Quizás, él era el único que podía alcanzarla. El único que podría curar esa herida. Sin percatarse de la intensa conversación que se desarrollaba cerca, Akira continuó su entrenamiento con Koneko. Desde su perspectiva, era menos una batalla y más un entretenido juego. Al final, con un ruido sordo, se separaron. Es suficiente por hoy, Koneko-chan. Tienes que conocer tus límites. Y bueno. Koneko asintió, secándose el sudor de la frente y respirando con calma. Gracias a su Youki activado, su fuerza había mejorado enormemente, especialmente en resistencia y producción de energía. El Senjutsu no era solo combate físico. Era el arte de conectarse con el mundo natural, extrayendo energía del entorno para fortalecer el cuerpo y el espíritu. Y para una Nekomata de nacimiento como Koneko, su talento era innegable. Su afinidad por el Senjutsu era excepcional. Ella todavía era joven, pero algún día, cuando alcanzara su mejor momento, sería imparable.
A su lado, Akira le acarició suavemente la cabeza, sus dedos rozando suavemente su cabello como si estuviera acariciando a un gato. Las mejillas de Koneko se sonrojaron ligeramente. Pero no se resistió. De hecho, se acercó un poco más. Desde el día en que Akira la ayudó a enfrentar la verdad que ella había estado negando, sus sentimientos por él se habían disparado por las nubes, como un cohete hacia el cielo. Ahora, frente a él, Koneko era como un gatito tierno, disfrutando tranquilamente de su afecto y sin alejarse nunca. Y para Akira, acariciarla se había convertido en una especie de hábito. Un ritual silencioso. Como una terapia, para ambos. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Una conversación bajo la luz de la luna. Capítulo 60. Una conversación bajo la luz de la luna. Bajo el silencioso velo de la noche, Akira se sentó solo en el jardín, dejando que la suave luz de la luna le impregnara la piel. El mundo estaba quieto, silencioso. Solo el susurro de las hojas y la suave brisa susurraban a su alrededor. Entonces, unos pasos suaves rompieron el silencio. Giró la cabeza hacia el sonido y vio a Rias Gremory caminando hacia él, vestida con su ropa de dormir. Aunque su atuendo era informal, la tela suelta no ocultaba su impecable figura. De hecho, los tenues contornos bajo la fina tela la hacían parecer más atractiva, como una ilusión viviente que cobraba vida bajo la luna. Es tarde, dijo ella, acercándose. ¿Por qué estás aquí mirando la luna en lugar de dormir? Bueno, ya somos 2, ¿no? Respondió Akira con una sonrisa tranquila, señalando el asiento a su lado. Sin dudarlo, Rias lo tomó. Su relación era complicada. Se tambaleaba entre una amistad íntima y algo mucho más profundo. Akira se sentía claramente atraído por su cuerpo, mientras que Rias ya lo había apostado todo por él. Con tanto en juego, ¿cómo podría no haber algún tipo de emoción involucrada? Vienes a verme tan tarde, dijo Akira, con la mirada fija en la luna. Tienes algo en mente, ¿verdad? A veces eres muy molesto, resopló Rias con ligereza. Es como si pudieras leer la mente. En realidad no. Solo sé lo que quiero saber. Ese es exactamente el tipo de respuesta que molesta a la gente. Ah, no me había dado cuenta. Rias soltó un pequeño bufido. Sus palabras, su tono, siempre la irritaban. Ya fuera por su ironía o por su frustrante calma, a veces le daban ganas de golpearlo. Basta de bromas, dijo. Sabes lo de Akeno, ¿verdad? Lo haré, respondió Akira rotundamente. Koneko pudo enfrentarse a sí misma gracias a ti. Ahora es el turno de Akeno. Quiero que la ayudes también. ¿Eh? No te equivoques. No soy ningún terapeuta. Además, no son miembros de tu nobleza. Si pudiera manejar esto yo mismo, ¿crees que estaría aquí preguntándotelo? Entonces, ¿qué gano yo con esto? Rias respiró lentamente, claramente tratando de mantener la calma. ¿En serio? Después de todo lo que ella había hecho, confiar en él, permitirle ayudarla a forjar su camino, incluso lidiar con su actitud exasperante, él todavía tenía el coraje de preguntar qué había en esto para él. No necesitaba leerle la mente. Su expresión lo decía todo. ¿Y ahora qué? Preguntó Akira, rompiendo el incómodo silencio. Todavía se trata de Koneko, dijo Rias en voz baja. Ahora que ha aceptado sus poderes, por fin está usando sus habilidades de necómata de nuevo. Y eso es gracias a ti. Pero Akeno sigue atrapada. ¿Quieres decir que ella también tiene poderes que se niega a usar? Sí. Su padre es Barakiel, uno de los altos mandos de Grigori y portador del rayo divino. Akeno heredó los poderes de luz del ángel caído, pero siempre ha odiado esa parte de sí misma. Akira se recostó, exhalando lentamente. Sí que sabes elegir a tu nobleza. Cada uno de ellos es una especie de monstruo oculto. No tuve otra opción, dijo con un suspiro. Pero sí, todos son excepcionales. Entonces, ¿qué hago ahora? Rias parpadeó y luego, sin previo aviso, hizo pucheros. Un puchero auténtico y apropiado. Akira parpadeó. Por un momento, quedó realmente atónito. Este lado de Rias era, injustamente lindo. Cuando él la miró en silencio, un leve rubor le subió a las mejillas. Se giró rápidamente, visiblemente nerviosa. Oye, ¿qué estás mirando? Nada. Solo estoy sorprendida. No esperaba que el presidente del club de investigación oculta luciera tan adorable. Adorable. Él se rió entre dientes.
Rías, quizás deberíamos saltarnos todo y empezar directamente con el matrimonio. Así, Akeno y Koneko serían mías por defecto. No me importaría. Eres mucho mejor que Riser. Me estás halagando. Podría empezar a ponerme arrogante. Qué lástima. No veo ninguna señal de que eso suceda, murmuró, dándose la vuelta de nuevo. Pero sus palabras no eran solo bromas. En la casa Gremory, romper un compromiso político ya era peligroso. Si su nuevo compañero terminaba siendo una farsa, sería una mancha en el nombre Gremory, una desgracia entre la nobleza diabólica de alto rango, donde la reputación lo era todo. Por eso Rías había decidido arriesgarlo todo por él. Si tenía que entregarse a alguien, prefería que fuera Akira antes que Riser Phoenix. ¿Y entonces? Preguntó en voz baja. ¿Me ayudarás? Por supuesto. Déjamelo a mí. ¿Cuál es tu plan? Un verdadero experto siempre tiene sus métodos, dijo casualmente. Esa respuesta hizo que Ría se estremeciera. Este tipo, era tan frustrante. Pero bajo la luz de la luna, con la brisa nocturna acariciando suavemente el largo cabello esmeralda de Akira, se veía, fascinante. Su elegancia, su presencia serena, no solo lucía hermoso. Era como ver un cuadro cobrar vida. En ese momento, podría haber pasado por una diosa de la luna, no por un hombre. Y Rías, no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Si Akira simplemente se quedara sentado, sin hablar ni moverse, su aura fácilmente podría eclipsar incluso la de ella. Esto le hizo preguntarse, ¿quién es realmente este hombre? Ella había intentado investigarlo últimamente, usando todos los recursos que el nombre Gremory podía conseguir. Pero no hubo nada. Todas las pistas resultaron infructuosas. La influencia de su familia no llegó lo suficiente a la región XXX de donde supuestamente provenía Akira. La única conexión conocida era su lugar actual en la Academia Kuo, que tenía algunos vínculos con la familia Sitri. Incluso cuando Rías confrontó directamente a Sona Sitri, no obtuvo nada. Sona afirmó no saber nada. Shin Akira. De arriba a abajo, el hombre era un enigma. Ah, cierto. ¿A qué no vino a verme antes? Dijo Rías de repente, con la voz más suave. Ella quiere que yo dé el primer paso, contigo. ¿Ella quiere que vayas primero? Sí. En su mente, alguien como ella no es digna de ser tu primera esposa. Akira se rió, pero sus ojos parpadearon. Claramente, estaba imaginando algo. Rías puso los ojos en blanco. Hombres. Siempre iguales. Soñando con arenés en cuanto se presenta la oportunidad. Akeno ha estado actuando, un poco extremo últimamente. Si no intervienes pronto, las cosas podrían complicarse. Tranquilo. No es nada que no pueda manejar. ¿En serio? ¿Y cómo piensas arreglarlo exactamente? Abrió la boca para repetir su línea anterior, pero la mirada mortal de Rías, que prácticamente decía dilo otra vez y te mataré, lo hizo detenerse en seco. Sencillo, dijo en cambio. Si cree que no es digna de mí, entonces daré el primer paso. Actuaré antes de que pueda huir. No le dejaré otra opción que hacerse digna. No estarás planeando hacer eso, ¿verdad? No terminó la frase, pero la expresión de su rostro lo dijo todo. ¿Y Akira? Él no dijo nada. Solo sonrió débilmente. Su silencio decía más de lo que las palabras podrían jamás. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. El despertar del rayo y la luz. Capítulo 61. El despertar del rayo y la luz. Poco después de su conversación, Rías Gremory regresó silenciosamente a su habitación. Aunque había hablado largo y tendido con él, aún no había obtenido la respuesta que realmente buscaba. Una vez que ella se fue, Akira exhaló suavemente y giró su mirada hacia el rincón sombreado del jardín. Basta. ¿Cuánto tiempo planeabas esconderte ahí? Preguntó con calma, sin rastro de sorpresa. Desde la oscuridad, una elegante figura apareció bajo la luz de la luna. Imejima Akeno. Akira le dedicó una pequeña sonrisa de complicidad. Claro que Rías había venido esta noche sin decírselo a Akeno, con la esperanza de poder ayudarla a resolver su conflicto interno. Pero resultó que Akeno la había seguido desde el principio. Ella había escuchado todo. La noche estaba tranquila. Sus voces no eran particularmente bajas. Para alguien como Akeno, no un humano común, había sido fácil escuchar cada palabra. ¿Hay algo que quieras decir? Preguntó Akira. Akeno negó con la cabeza suavemente.
No realmente. Ya había adivinado las intenciones de Rías. Habían crecido juntas, más unidas que hermanas y más familiarizadas que nadie. Entonces repitió Akira, ¿qué harás ahora? Esa pregunta debería ser para ti, respondió con tono tranquilo pero claro. ¿No te lo dejó Rías en manos? Porque tú eres el que está en el centro de todo esto, respondió con facilidad. Akeno bajó la cabeza con expresión insegura. No, no lo sé. Su odio hacia su padre, ¿no era simplemente otra forma de amor? Solo un afecto profundo puede dar origen a un dolor tan profundo, y a una ira que desafía las palabras. En el fondo, Akeno comprendía que el sufrimiento y el arrepentimiento que su padre soportaba eran mucho más pesados que los suyos. La culpa por perder a la mujer que amaba, el dolor de verla morir para proteger a su hija, y la angustia de ser odiado por la hija que más apreciaba. Esas emociones debieron de carcomerlo más que cualquier otra cosa. Akeno dijo Akira en voz baja, hay algo que siempre he querido preguntarte. La madre que amabas fue asesinada por el clan Imejima. Entonces, ¿por qué tu odio recayó sobre tu padre, en lugar de sobre los verdaderos responsables? Akeno se quedó en silencio. Por supuesto que los odiaba. Pero el odio solo no era suficiente. El clan Imejima era uno de los 5 grandes clanes Onmyouji de Japón. Su influencia se extendía por todo el país como raíces en la tierra. Como ella era ahora una simple sirvienta demoníaca de la familia de Mori, la idea de venganza le parecía ridícula. Además, el clan Imejima era humano, mientras que Akeno estaba del lado de los demonios. Su padre, Barakiel, era un oficial de alto rango en Grigori, la organización de los ángeles caídos. Si actuaba imprudentemente, podría provocar una guerra entre los humanos y Grigori, y tal vez incluso arrastrar al resto de los clanes Onmyouji a ella. La red de poder en este mundo era demasiado enredada para ser desenredada solo por la emoción. Tú y tu padre y siguen siendo padre e hija, dijo Akira con dulzura. Ese vínculo no desaparece sin más. Y créeme, y el dolor que él lleva probablemente sea más profundo que el tuyo. Al final, solo es un esposo impotente y un padre afligido. Akira, y no te pido que lo perdones todo. Sé que es imposible. La ruptura entre ustedes dos, solo ustedes dos pueden arreglarla. Los forasteros como yo no podemos interferir. Akeno volvió a bajar la mirada. La decepción, o quizás el vacío, se reflejó en su rostro. Lo que ella realmente quería en el fondo era una razón. Una razón lo suficientemente fuerte para perdonarlo. Pero esa razón, nunca había llegado. Pero Akeno, dijo Akira con voz tranquila pero sincera, la sangre de ángel caído en ti es parte de ti. Y, sinceramente, me gustan los ángeles caídos. Sobre todo tú. Eres una rara y hermosa mezcla de demonio y ángel caído. Una suave risita escapó de sus labios, aunque su mirada era distante. Dices que te gusta alguien asqueroso como yo. Esa es una razón bastante débil, Akira-kun. Para nada, dijo. Me gustas tal como eres. Puede que sea humano, pero siempre me han gustado las chicas no humanas. Monstruos, ángeles caídos, diablillas, todas me parecen hermosas. Y eres un bicho raro, Akira-kun. Así que ese es tu gusto. ¿Tienes algún problema con eso? No. Si acaso, y creo que te hace aún más encantador. Entonces, Akeno, por mí, ¿estarías dispuesta a intentarlo? Ella sonrió, débil pero sincera. Es difícil negarse a esa petición, Akira-kun. Así soy yo, dijo con una sonrisa tranquila. Y bajo la luz de la luna, Akeno sonrió, una sonrisa real. No era su habitual sonrisa burlona y seductora. Era una sonrisa cálida y sincera que brotaba de lo más profundo de su corazón. En ese momento, un par de alas se desplegaron desde su espalda. Una era un ala oscura y elegante de un demonio. Tranquila, serena y majestuosa. La otra, un ala negra emplumada de un ángel caído, manchada por el dolor, pero pura a su manera. Parecía una reina infernal, una tentadora nacida del mismo crepúsculo. Haberte conocido, Akira-kun, es la mayor suerte de mi vida, dijo en voz baja. Porque nos parecemos. Ambos escondemos nuestra verdadera identidad tras una máscara perfecta. Pero en ese momento, Akira sintió que algo cambiaba. Su voz. Su sonrisa. Algo, no estaba bien. Había un indicio de algo más oscuro filtrándose bajo la superficie. Una sutil obsesión, filtrándose lentamente. ¿Es este un momento yandere? Pensó Akira, frunciendo el ceño. Oye, no vayas poniendo etiquetas raras. Soy una buena persona, ¿de acuerdo? Fútil, de eso es algo muy típico de Akira-kun. ¿Desde cuando mi nombre se volvió sinónimo de problema, Eri? Suspiró, sacudiendo ligeramente la cabeza.
Sintió como si acabara de vislumbrar el lado oculto de Akeno. La gente lo llamaba Moe envuelto en oscuridad, pero con Akeno, se sentía más como oscuridad pura envuelta en elegancia. Entonces la energía comenzó a acumularse en sus manos. A su izquierda, rayos dorados danzaban y chispeaban. El poder del rayo divino, heredado de su padre. A su derecha, una luz blanca brillante comenzó a brillar. La energía sagrada que normalmente manejan los ángeles. La energía luminosa era un veneno mortal para los demonios. Pero Akeno, con su sangre de ángel caído, era una rara excepción. Podía manipularla libremente. Las dos fuerzas, el rayo y la luz, chocaron en sus palmas. Y luego se fusionaron. Una oleada radiante y crepitante estalló entre sus manos. Sagrado rayo. Una fuerza híbrida que fusionó el rayo divino de su padre con el poder sagrado de los ángeles. En ese momento, Akeno abrazó por completo el linaje transmitido por su padre, liberando el poder de un verdadero ángel caído de clase definitiva. Dentro de ella ahora fluían tres linajes de sangre. La sangre humana de su madre. La sangre del ángel caído de su padre. Y la sangre del diablo otorgada a través de la reencarnación por la familia Gremori. Aunque había aceptado su herencia, dominar todo el poder de un ángel caído todavía llevaría tiempo. Pero una cosa era segura. Una vez que lo hiciera, Imejima Akeno superaría a muchos demonios de clase alta. Después de todo, ella era la hija de uno de los ángeles caídos más poderosos. Barakiel, portador del rayo divino. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Pasivo. Ni hablar. Yo tomaré la iniciativa. Capítulo 62 pasivo. Ni hablar. Yo tomaré la iniciativa. Después de adaptarse por completo al nuevo poder que la recorría, Imejima Akeno giró lentamente su aguda mirada hacia Shin Akira. Sus ojos ardían con determinación y una resolución audaz que hizo que Akira se tensara sin darse cuenta. No estaba seguro de por qué, pero sus instintos gritaban. Akeno estaba planeando algo inusual. Como pensaba, dijo con calma, no puedo entregarte a Rías tan fácilmente. ¿Eh? ¿No es un cambio demasiado repentino? ¿No dijiste justo lo contrario hace unos días? No he cambiado. Está bien entonces, si tú lo dices. Por eso he tomado una decisión importante. ¿Qué tipo de decisión? Que te robaré tu primera vez, antes de que Rías tenga la oportunidad. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, el camisón de Akeno se deslizó suavemente hasta el suelo. Tenía solo 16 años, pero su figura ya superaba la de la mayoría de las mujeres adultas. Madura, curvilínea y absolutamente impresionante. Especialmente en un departamento en particular. Su busto 102 centímetros incluso superó el de Rías Gremori 99 centímetros. Aunque, para ser justos, Rías tenía la ventaja en equilibrio general y elegancia. Espera, ¿no se supone que ese tipo de frases vienen de los chicos? Bueno, Akira-kun, es porque nunca te mueves. Te he dado tantas señales, y aún así no has hecho nada. Así que esta vez, tomaré la iniciativa. Oye. No escuché nada antes de que pudiera reaccionar, Akeno, ahora en ropa interior, saltó a los brazos de Akira. Su mente se quedó en blanco al instante. Esto fue una locura. ¿Cómo fue que, precisamente él, terminó siendo atacado? Un hombre como él, siendo dominado de esa manera, no podía dejarlo pasar. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la situación cambió. Aunque al principio Akeno parecía tener el control, ahora se encontraba acuñada en los brazos de Akira. Justo cuando pensaba que el momento se detendría como siempre, Akira la levantó al estilo nupcial y caminó con confianza hacia una de las habitaciones cercanas. La mansión tenía muchas habitaciones de huéspedes, todas bien cuidadas e impecables gracias al personal, por lo que no había ningún problema de limpieza o comodidad. Akira-kun, tú empezaste esto, así que no me culpes si decido no contenerme. De ahora en adelante, déjamelo todo a mí, Akeno. Por supuesto. Todo lo que soy, es tuyo. Su suave voz y su cálido aliento se mezclaron en el aire entre ellos. Cuando la puerta se cerró suavemente detrás de ellos, Akira acostó a Akeno en la cama. Su mirada se encontró con su rostro enrojecido. No era de vergüenza, sino de un anhelo apasionado que había estado contenido durante demasiado tiempo. Akira extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla. No dijo ni una palabra. No hacía falta. Sus miradas lo decían todo.
Fue Akeno quien se movió primero. Sus dedos subieron hasta su pecho, desabrochando lentamente los botones de su camisa uno a uno, con las manos ligeramente temblorosas. Cada movimiento estaba lleno de emoción, como si grabara cada momento en su memoria. «Eres realmente guapo, Akira-kun», susurró, casi como si temiera que las palabras se desvanecieran si las decía demasiado fuerte. Akira respondió con un beso profundo, lento y tierno. Sus labios se encontraron y se movieron al unísono, pausados pero intensos. El aire entre ellos se volvió más cálido, cargado de anticipación. Akeno dejó escapar un suave gemido mientras los besos de Akira recorrían sus labios hasta su cuello y hombro. Su piel hormigueaba donde quiera que él la tocaba, sus dedos aferraban con fuerza las sábanas bajo su cuerpo. Gemidos ligeros y llenos de emoción escapaban de su boca. Akira y sus cuerpos se apretaban sin una sola barrera. Cada roce de piel avivaba el fuego que ambos habían guardado en su interior durante tanto tiempo. Ya no hacían falta palabras. Solo respiraciones silenciosas y miradas amorosas. Esa noche, no solo compartieron una conexión física. Compartieron sus corazones. En esa habitación silenciosa y quieta, el tiempo pareció ralentizarse, dándoles espacio para que ambos expresaran sus sentimientos por completo. A medida que la noche avanzaba, los únicos sonidos que quedaban eran su respiración y el ritmo constante de sus corazones. Y en la oscuridad, Akeno sostuvo con fuerza la mano de Akira, susurrando con tranquila sinceridad. «Gracias, por elegirme». La noche transcurrió en silencio, pero para ellos marcó un punto de inflexión que nunca olvidarían. Esa noche, una niña desapareció y en su lugar apareció una mujer adulta. Había sido la primera vez para ambos. A una edad que ardía de pasión y emoción, especialmente para alguien como Akira cuyo cuerpo conservaba rastros del factor dragón de la presencia de Ghost-Gear, el emperador dragón rojo, tal intensidad era casi imposible de contener. Al igual que Youdou Issei en la historia original, Akira también necesitaba liberar ocasionalmente esa energía del dragón para mantener el equilibrio físico y mental. Si quisiera, incluso podría formar un contrato directo con Drake y transformarse completamente en un dragón. Pero hasta el momento, no estaba listo para renunciar a su humanidad. Mientras el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, Akeno Himejima abrió lentamente los ojos. Su mirada se posó en el rostro dormido a su lado, y mientras sentía el dolor persistente en su cuerpo y una suave sonrisa se formó en sus labios. Madre, y por fin he encontrado a alguien en quien realmente puedo confiar. Lo que hizo anoche fue su manera de dejarse ir. Porque en el fondo, una parte de ella aún dudaba si Akira realmente podría ganar el próximo Rating Game contra Riser Phoenix y toda su nobleza. Estaba planeando enfrentarse a todos ellos solo. Si ocurriera lo peor, entonces, como mínimo, ella querría un recuerdo del que nunca se arrepintiera. «Estás sonriendo para ti mismo tan temprano en la mañana», y la voz de Akira se oía perezosamente desde el borde de la cama. Resulta que llevaba un rato despierto, fingiendo dormir. «¿Te desperté?» «No realmente. Estuve despierto, simplemente no tenía ganas de moverme». «Y gracias, cariño tilde». Akeno sonrió y le dio un suave beso en la mejilla. Akira se quedó callado un momento. ¿Era así, como se sentía estar enamorado? Incluso el aire de la mañana parecía dulce como la miel. De repente, alguien llamó a la puerta. Toc, toc. Los dos se quedaron congelados. Esta habitación estaba en lo más profundo de la mansión. Se suponía que nadie debía saber que estaban allí. SHHH. Akeno intentó incorporarse, pero el dolor persistente de la noche anterior la detuvo. Gimió suavemente y se dejó caer sobre las almohadas. Akira la calmó suavemente y le dijo: «Déjame manejarlo. Solo descansa por hoy». «Milímetros, vale». Rodeada de su calidez, Akeno se sintió verdaderamente protegida. Quizás esto era lo que significaba ser cuidada por un hombre. Akira se vistió rápidamente y se dirigió a la puerta. Cuando lo abrió, allí estaba nadie menos que Koneko Mujou. «Pervertido senpai». Koneko. «No fuiste súper dulce conmigo ayer». «Degenerar». Su rostro estaba rojo, pero sus palabras salieron planas y despiadadas. Akira solo pudo mirar fijamente, sin palabras. ¿Cómo pudo mi reputación decaer tan rápido? Traje ropa para Akeno-senpai. Buchou me pidió que se la entregara. ¿Ustedes sabían que ella estaba aquí? Akira se arrepintió de haber preguntado en el momento en que las palabras salieron de su boca. No había muchos residentes en esta mansión. No hacía falta ser un genio para darse cuenta. Esta mañana, Buchou encontró el camisón de Akeno-senpai tirado en el jardín.
Ya sabía que eras un pervertido, pero no pensé que serías tan impaciente. Su voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente clara para llegar a toda la habitación. El rostro de Akeno se puso carmesí, hasta las orejas. Lo había olvidado por completo. Había dejado su ropa en el jardín la noche anterior. Y ahora, todos lo sabían. Uf, Koneko-chan, no es lo que crees. No, quiero decir, no tan rápido, pervertido senpai, nunca dije nada. Tú fuiste quien lo mencionó. Koneko le entregó la ropa a Akira y se giró para irse sin decir otra palabra. Pero al alejarse, su expresión se ensombreció. Bajó la mirada hacia su pequeño cuerpo y murmuró para sí misma en silencio. Comparado con Akeno senpai todavía estoy muy atrás. Mientras tanto, Akira regresó a la habitación con la ropa en la mano. En la cama, Akeno se había enterrado bajo las sábanas, demasiado avergonzada para salir. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkun. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Una conversación entre dos chicas. Capítulo 63. Una conversación entre dos chicas. Hoy, Akeno Himejima tuvo que faltar a su entrenamiento habitual. Como resultado, el rol de maestra de Asia Argento recayó temporalmente en Rias Gremory. Pero con ese cambio vino una consecuencia imprevista. Casi todos en la casa, incluso la siempre inocente Asia, se dieron cuenta de que algo había sucedido entre Akeno y Akira. Algo profundo. Íntimo. No fue exactamente sutil. Temprano esa mañana, alguien encontró la ropa de dormir de una mujer tirada descuidadamente en el jardín. Al mismo tiempo, Akeno y Akira habían desaparecido de sus habitaciones. En cambio, fueron encontrados en la habitación de invitados más cercana a ese mismo jardín. Incluso la persona más despistada podría conectar los puntos. Esa noche, Rias finalmente visitó a Akeno. Sus pasos eran despreocupados, su expresión indescifrable, pero sus ojos dejaban claro que ya lo sabía todo. En cuanto a Akira, lo habían echado antes de tiempo, lo que les dio a las chicas algo de espacio para tener su pequeña charla sincera. ¿Realmente lo apostaste todo, no, Akeno? ¿Oh? ¿Viniste aquí solo para burlarte de mí, Rias? Para nada. Vine a felicitarte. Después de todo, mi querida amiga por fin encontró a alguien en quien apoyarse. Entonces aceptaré tus felicitaciones, gentilmente. Rias esbozó una sonrisa extraña, casi traviesa. Akeno suspiró, sabiendo que no tenía forma de negarlo. No tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Después de todo, ella fue quien se ofreció con tanta libertad la noche anterior. Justo el día anterior, había dicho que no era digna. Incluso había sugerido que Rias debería ser quien persiguiera a Akira. Pero entonces, antes de que las palabras tuvieran tiempo de enfriarse, ella dio el salto primero. Rias tampoco lo esperaba. Había acudido a Akira la noche anterior en busca de ayuda, pero al irse, Akeno intervino, y lo resolvió todo en una noche. Cuando llegó la mañana y Rias vio la ropa de dormir de Akeno abandonada en el mismo lugar donde ella y Akira habían hablado la noche anterior, no pudo evitar pensar. Espera, ¿realmente lo hicieron en el jardín? Afortunadamente, después de confirmar que no quedaban rastros sospechosos, respiró aliviada. Aún así, darse cuenta de que su mejor amiga había pasado de doncella a mujer en el lapso de una noche fue mucho que procesar. Akeno. ¿Sobre lo de anoche, te dolió? ¿Mucho? La pregunta pilló a Akeno completamente desprevenida. Su rostro se sonrojó al instante. Era demasiado personal. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no lo intentas tú mismo? No seas ridícula. Sigo comprometida oficialmente con Riser. Si pierdo mi virginidad antes de que se cancele el compromiso, mancharía el nombre Gremory. Entonces, ¿por qué preguntar? Solo tenía curiosidad. Las criadas de mi país a veces hablan de ello. Dicen que la primera vez siempre es dolorosa. ¿Las criadas? ¿A quién sirven exactamente? A Sir Zetch-sama. O quizás, a Theoticus-sama. Ese no es el punto. El tema se había vuelto repentinamente peligroso. En el inframundo, las criadas solían ser consideradas propiedad personal de la casa. Servir a sus amos, en todos los sentidos, era parte del trabajo. Pero en la casa Gremory, los únicos hombres a los que se podía aplicar ese título eran Sir Zetch y el padre de Rias, Theoticus. Lo que significaba que Rias, sin querer, había arrastrado a su propio padre y hermano a una conversación muy inapropiada. No, creo que ese es el punto.
No me digas, Lady Grayfia y Lady Benelana ya no pueden satisfacerlos. No digas ni una palabra más, ¿a qué no? Cambiemos de tema ahora mismo. Rías prácticamente saltó presa del pánico. Sabía que si esta conversación iba demasiado lejos, podrían acabar desatando un escándalo de proporciones épicas. Especialmente en la familia Gremory, donde las mujeres a menudo tenían más autoridad que los hombres. Su padre, Theoticus Gremory, podía ostentar el título oficial de jefe de la casa, pero su madre, Benelana, hija del prestigioso clan Bael, tenía mucha más influencia y poder político. Y aunque Theoticus no era exactamente un marido dominado por su esposa, estaba claro que la mayoría de las decisiones importantes pasaban primero por su esposa. Si Benelana alguna vez descubriera que Theoticus había estado involucrado con alguna de las criadas, bueno, ese hombre no saldría ileso. Sir Zetch, por otro lado, era más difícil de localizar. Técnicamente, Grayfia seguía siendo clasificada como sirvienta, pero en la práctica, era su esposa y reina. Todo lo que hacía estaba bajo su estricta supervisión. Si alguna vez hubiera un escándalo, no serían los medios quienes lo enterrarían, sino la propia reina plateada. Al ver a Rías palidecer con cada segundo que pasaba, Akeno no pudo evitar reír. Parecía que se había topado con un pequeño y peligroso secreto, uno que podría sostenerle juguetonamente a Rías en el futuro. Aún así, si tuviera que adivinar, Akeno creía que Theoticus Sama era el culpable más probable. Sir Zetch siempre había sido un modelo de lealtad, mientras que su padre, había sido una especie de playboy, incluso para los estándares del diablo. Al ver a Rías acurrucada en el sofá, claramente arrepintiéndose de haber mencionado esto, Akeno se sintió extrañamente satisfecha. Aparentemente, burlarse de tu mejor amigo era tan divertido como atormentar a los enemigos. Quizás ese era un camino peligroso del que debía tener cuidado. Aún así, todo era pura diversión. Solo dos chicas bromeando. Por cierto, Akeno, ¿realmente has aceptado todo ahora? La pregunta borró la sonrisa del rostro de Akeno. Hizo una pausa y luego asintió lenta y sinceramente. Su expresión era tranquila, ya no estaba atormentada por la oscuridad que solía ensombrecer sus rasgos. No es fácil, aceptarlo todo. Pero he aprendido a verlo desde otra perspectiva. No acepté la sangre del ángel caído en mí porque perdoné a ese hombre, la acepté porque quien amo me aceptó, completamente. Eso es todo. Porque te acepto, Sí. Eso suena típico de ti. Akeno era hija de una doncella del santuario y había heredado el linaje de su madre como un Youji. Llevaba el sacrificio en la sangre. Siempre había estado dispuesta a darlo todo por sus seres queridos. Supongo que no hay nada malo en eso, ¿verdad? Para nada. Honestamente, estoy muy feliz por ti, Akeno. Gracias. Sus palabras vinieron de lugares diferentes, pero de alguna manera, ambas llegaron al mismo destino. Como dos chicas que se entendían mejor que nadie, no necesitaban decir mucho. A veces, el silencio decía más que las palabras. Este período de entrenamiento previo a la guerra no solo había fortalecido sus poderes, también había preparado sus corazones. Tanto Akeno y Mejima como Koneko Touhou habían logrado liberarse de sus cadenas internas. Y lo más importante, su fuerza había crecido dramáticamente. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. El día antes del juego de clasificación. Capítulo 64. El día antes del juego de clasificación. Había pasado una semana. No demasiado corto, pero tampoco demasiado largo. Día a día, el tiempo avanzaba hasta que finalmente llegó el día antes de que llegara el tan esperado Rating Game. Con el período de entrenamiento especial oficialmente terminado, todos habían regresado a la Academia Kuo. Aunque no estaba oficialmente reconocida, la vida privada de Akira se había convertido en la segunda sede no oficial del Club de Investigación Oculta. Aparte de Kiba Yuuto, quien seguía en los dormitorios de la escuela, todos los demás habían elegido sus propias habitaciones dentro de la villa. Akeno y Mejima incluso les había entregado copias de las llaves a todos. Naturalmente, con su nueva intimidad con Akira, Akeno había asumido el papel de dama de la casa sin que nadie necesitara decirlo en voz alta. Nombre: Shin Akira. Identidad: estudiante transferido a la Academia Kuo. Rango: nivel 6, Diablo de clase suprema. Plantilla: Enkidu, 63%. Noble Fantasma. Cadenas del cielo. Talento:
Forma consumada, instinto de rey bestia, transformación corporal. Habilidades. Luz azul relámpago, detección de aura, la sabiduría del pueblo. Equipo. Equipo potenciado, emperador dragón rojo. Elementos. Durante sus días de entrenamiento en las montañas, aunque el enfoque principal había sido perfeccionar la técnica y la coordinación del equipo, Akira también se había tomado la libertad de cazar a varios demonios callejeros que se habían acercado demasiado a los campos de entrenamiento. ¿El resultado? Su plantilla de herencia de Enkidu aumentó al 63%. Y ese número solo le hizo sentir que el mañana no podría llegar lo suficientemente pronto. Según la información que Rías había proporcionado, el equipo enemigo estaba compuesto por Riser Fenix, un demonio de clase alta. Yubeyuna, un demonio de clase media y reina de Riser. Rabel Fenix, la hermana pequeña de Riser y otro demonio de clase media. Otros 13 miembros, todos clasificados como demonios de clase baja. Si bien no era posible descartar por completo a los peones, su nivel de amenaza era mínimo. Suponiendo una conversión porcentual del valor heredado de su derrota. El 13% de los peones, el 3% de Yubeyuna y el 3% de Rabel, y el 5% del propio Riser. En total, un 24%. Si se suma al 63% actual de Akira, alcanzaría el 87%, más que suficiente para superar el umbral del poder de clase Mao. Y una vez que cruzara ese límite, las cosas cambiarían por completo. La diferencia entre los que estaban por debajo y por encima de esa línea no era solo numérica. Era un ámbito de poder completamente diferente. Hombre, ya lo presiento. El partido de mañana podría cambiarlo todo. Solo pensar en la posibilidad de ascender al nivel Mao hizo que su corazón se acelerara con anticipación. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió silenciosamente con un crujido. Akeno Imejima entró, vestida con un camisón ligero. Últimamente, compartían habitación con naturalidad. Después de todo lo que habían pasado juntos, ya no había motivos para dudar. Akeno había elegido a Akira, completamente, sin reservas. Su relación ahora tenía la suave calidez de una luna de miel. Casi nunca se separaban. Y como hombre, Akira no tenía motivos para quejarse de tener a una mujer tan hermosa pegada a su lado. ¿Qué tienes en mente, cariño? Nada importante. Solo pienso en el partido de mañana. El juego de clasificación, ¿eh? Creo en ti. Ganarás, y liberarás a Rías de ese compromiso, ¿verdad? Por supuesto. Nunca traicionaría la confianza de mi esposa. Esposa, ¿en serio, dices esas cosas con mucha facilidad? Akeno le dio una palmadita en el pecho. Sus mejillas se tiñeron de un rubor. Aún así, la felicidad en su rostro era inconfundible. Esta noche, a diferencia de las noches anteriores, ella no intentó burlarse de él ni tentarlo a hacer nada. Desde que cruzaron ese límite en su relación, tanto Akira como Akeno se vieron arrastrados a una espiral interminable de cercanía. Pero esta noche fue diferente. Mañana sería una batalla decisiva y, sin necesidad de decir mucho, los dos acordaron mostrar moderación. En otra parte, el inframundo Hogar Fenix. Mañana es el Rating Game. ¿Estás preparado? El jefe de la familia Fenix estaba sentado en el asiento central de la gran sala de reuniones, con los ojos tranquilos, pero pesados por la presión, mientras se dirigía a su hijo. Tranquilo, padre. Mi oponente es solo un humano. Incluso con un Sacred Gear, el resultado es obvio. La victoria es mía. Riser Fenix respondió con confianza, sin vacilación ni respeto por la amenaza que era Shin Akira o el equipo de Rías. Había participado en innumerables juegos de clasificación contra demonios adultos. Enfrentarse a Rías, una chica recién convertida en demonio, no lo intimidó en absoluto. Especialmente porque ya conocía la composición de su título nobiliario. A sus ojos, eran un grupo de nadie. Bien. Mañana debes ganar. Puede que Rías sea joven, pero su potencial es inmenso. Una vez que te cases con ella, tu madre se encargará de su educación. Entendido, padre. El cabeza de familia asintió. Siempre había mimado a su tercer hijo. Después de que el hijo mayor trajera gloria y prestigio a la familia, la presión sobre Riser disminuyó. En cambio, se le dio más libertad, más indulgencia. Durante la reorganización política de los nuevos 4 grandes satanes, la familia de Mori había ofrecido el compromiso de Rías como parte de su moneda de cambio para ganar el apoyo de la familia Fenix para el ascenso de Sircex a la posición de Lucifer. A cambio, la familia Fenix obtuvo muchos beneficios de esa alianza, tanto políticos como económicos.
Y con Sirceps firmemente establecido como rey demonio, su conexión con los Gremori les proporcionó mayor prestigio y protección. Ahora, si Riser se casara oficialmente con Rias Gremori, la posición de la familia Fennex aumentaría aún más, colocándolos más cerca del círculo interno de la facción Mao. Un hijo ya había llevado su nombre a la gloria. El otro se casaría con un miembro de la realeza. Si nacían hijos de esta unión, llevarían la sangre de un Mao. Todo estaba encajando, casi demasiado perfectamente. Esto es, salvo un pequeño detalle. Rias Gremori rechazó rotundamente el matrimonio. Hasta el punto de invocar un desafío oficial a través de un rating game. Y más allá de eso, incluso había acogido a un humano como protector e interés romántico. Sus investigaciones confirmaron que aún no había tenido intimidad física con él. Pero el hecho de que eligiera a un simple humano en lugar de a Riser, eso por sí solo fue una bofetada en la cara de la familia Fennex. Era más que inaceptable. Para empeorar las cosas, el propio Sirceps Lucifer había aprobado el juego de calificación, como si dejara de lado el antiguo acuerdo de compromiso como si no significara nada. Para el jefe de la casa Fennex, eso no fue nada menos que una traición. En una época, Sirceps necesitó su apoyo para llegar al poder. Ahora que se erguía como un Mao, simplemente planeaba descartar su alianza. Ningún noble que se precie podría tolerar tanta arrogancia. Y además, incluso si la familia Fennex ya había recibido su parte de recompensas, la codicia era natural. Si puedes aguantar más, ¿por qué parar ahora? Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. El día tan esperado. Capítulo 65. El día tan esperado. Aunque no era un feriado nacional, la Academia Quo canceló repentinamente todas las clases del día. No es que los estudiantes se sorprendieran. Los cierres repentinos e inexplicables de escuelas se habían convertido en algo habitual. Tan comunes, de hecho, que la mayoría ya ni siquiera lo cuestionaban. La razón esta vez fue simple. Hoy era el día del juego de clasificación. Aunque el partido no se llevaría a cabo en el recinto escolar, sino en un espacio dimensional especialmente preparado para evitar cualquier daño al mundo real, aún así eran necesarias medidas de precaución. Es por eso que Sona Shitori, o mejor dicho, Sona Shitri, junto con el resto del consejo estudiantil, habían sido puestos en alerta máxima, listos para responder en caso de que ocurriera algo inesperado. Dentro de la sala del club de investigación oculta, la atmósfera era tensa y silenciosa. Todos se preparaban. En cuanto llegara el momento, serían transportados al campo de batalla mediante una teletransportación mágica a gran escala. Pero justo cuando la presión alcanzó su punto máximo, el silencio fue roto por el sonido de pasos constantes que resonaron en el pasillo. Toca, 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 Sona Shitri entró en la habitación, flanqueada por su reina, Tsubaki Shinra. Vaya, qué sorpresa, dijo Rias Gremori, saludando a su amiga con un gesto cortés. No esperaba verte aquí, Sona. Vine a ver cómo estás, Rias. ¿Cómo te sientes? ¿Con confianza? Por supuesto, respondió Rias con una sonrisa tranquila. Tengo una carta de triunfo invencible. Mientras hablaba, su mirada se dirigió hacia el sofá, donde Shin Akira estaba descansando cómodamente. Se sentó con Koneko Touhou acurrucada en su regazo, alimentándola tranquilamente con dulces, mientras Akeno y Mejima le servía una taza de té como un anfitrión elegante. Toda la escena parecía menos como la de gente preparándose para una batalla intensa y de alto riesgo y más como la de un grupo de amigos preparándose para un picnic de primavera. Ha pasado un tiempo, Shin Akira-kun, dijo Sona mientras daba un paso adelante. Es agradable verte de nuevo, Sona Kaichou, respondió Akira casualmente, sin molestarse en moverse de su posición relajada. Desde su último encuentro, cuando Akira rechazó su invitación a unirse a su nobleza, los dos no habían vuelto a hablar. Aunque por lo que había oído, Sona había reencarnado recientemente a un humano en su nobleza, y había utilizado 4 peones enteros para hacerlo. Naturalmente, Akira entendió que se refería a Sagi Genshirou. Pareces bastante seguro de ti mismo, al enfrentarte al tercer hijo de la familia Fennex. Es solo un pavo de fuego andante. No habrá sorpresas. Te has vuelto más arrogante desde la última vez que hablamos. La voz de Sona era fría y entrecerró los ojos ligeramente. No pudo evitar sentirse aliviada de que Akira hubiera rechazado su oferta en aquel entonces.
Claro, tener un subordinado fuerte era valioso, pero alguien tan arrogante podía fácilmente convertirse en una carga. Después de todo, aunque Riser Fenix tuviera una personalidad terrible, seguía siendo un demonio de clase alta proveniente de una casa prestigiosa y un veterano de muchos juegos de clasificación. Su inmortalidad, otorgada por el linaje del Fénix, lo convertía en una pesadilla. Sin embargo, Akira actuaba como si la victoria fuera inevitable. Incluso siendo más fuerte, un exceso de confianza como este era una bomba de relojería. Sin que Akira lo supiera, su impresión en la mente de Sona había caído varios niveles. Aunque, sinceramente, incluso si lo hubiera sabido, probablemente no le habría importado. Las opiniones de los demás no eran precisamente una prioridad para él. Senpai es fuerte, dijo Koneko de repente desde su regazo, con la mirada fija en Sona. Sona se quedó en silencio. Las breves palabras del tranquilo Nekomata la tomaron por sorpresa. Al volverse hacia Rías, notó que algo había cambiado. Su amiga ya no tenía la presión ni la tensión habituales. De hecho, parecía completamente serena, incluso serena. Era posible. ¿Podría este hombre ser tan poderoso? Sona sabía que Akira había alcanzado el rango de clase alta. Pero los rangos en el inframundo no lo eran todo, especialmente cuando se tenía en cuenta la influencia de los linajes nobles, como la infame regeneración Fénix de la familia Fénix. Rías no había dominado por completo el poder de destrucción de su familia, e incluso la propia Sona no sabía cómo lidiar con la absurda regeneración de Riser si llegara el momento. Entonces, si Akira tenía alguna forma de contrarrestarlo. Dim, 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 un suave timbre sonó desde un dispositivo mágico en la habitación, indicando que había llegado el momento. El juego estaba a punto de comenzar. Rías, dijo Sona en voz baja, te estaré observando desde afuera. Libérate de las cadenas que te atan. Sus palabras no eran solo un consejo. Como rival y amiga, también eran una muestra de respeto, de un líder de equipo a otro. Pero Rías simplemente negó con la cabeza con una suave sonrisa. No, el Rating Game de hoy no es mi escenario. Ella giró su mirada hacia Akira, que seguía holgazaneando como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Es suyo. ¿Qué quieres decir con eso, Rías? Preguntó Sona, con curiosidad. Pero Rías no respondió. Simplemente dijo una última cosa. Hablaremos de nuevo más tarde, Sona. En ese instante, un círculo de teletransportación masivo se iluminó debajo de los miembros del Club de Investigación Oculta. Una oleada de magia pulsó a través del aire y, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron en una ola de luz brillante, dejando solo a Sona y Tsubaki atrás. Tsubaki. ¿Qué quiso decir Rías con eso? Parece que estaba insinuando que, en este partido, Shin Akira será el único que luchará. Y increíble. ¿Lo está apostando todo a un humano? O tal vez, hay algo que aún no sabemos. Sona no pudo ocultar su sorpresa. Rías, normalmente tan calculadora y serena, había cometido un error que rozaba la imprudencia. Pero antes de que pudieran analizar más, otro círculo mágico se activó debajo de ellos. Una luz azul cristalina envolvió a Sona y Tsubaki, llevándolos al lugar. Juego de clasificación dimensional arena territorio neutral, inframundo. Sona y Tsubaki llegaron al extenso campo de batalla preparado para el juego de clasificación. El espacio era enorme. Una dimensión artificial, estabilizada con innumerables capas de magia. A su alrededor, la arena estaba repleta de poderosos demonios de clase alta. No habían venido simplemente a observar. Estaban allí para presenciar lo que, en realidad, era un importante acontecimiento político. La hermana menor del Mao Lucifer, que se rebela contra un matrimonio arreglado y busca anularlo por medios formales. Mediante un juego de clasificación sancionado públicamente. Esto no era solo un drama adolescente. Era una batalla de alto riesgo entre dos casas nobles. A un lado estaba Rías Gremory, heredera de la casa Gremory, hermana menor de Sir Zetch Lucifer y la única hija de uno de los 4 grandes clanes demonios. En el otro lado estaba Riser Fenix, el tercer hijo de la antigua familia Fenix, infame por su regeneración y nobleza. Sentados en el podio más alto estaban las figuras clave del inframundo. El mismísimo Sir Zetch Lucifer había acudido a presenciar personalmente el resultado. A su lado estaba el jefe de la casa Fenix, allí para ver si su hijo realmente se casaría con una miembro de la línea Gremory. Sobre la arena, pantallas mágicas gigantes proyectaban las imágenes de ambos equipos. El equipo Rías y el equipo Riser. Cámaras mágicas revoloteaban por el campo de batalla, listas para transmitir cada movimiento en tiempo real. Una suave brisa barrió el aire.
Desde arriba, un círculo mágico brillante descendió, brillando suavemente con luz plateada. De allí emergió una elegante figura. Grayfia Lucífuge, la legendaria reina del inframundo, esposa de Lucifer y árbitro del partido de hoy. El juego de clasificación estaba a punto de comenzar. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Comienza el juego de clasificación. Capítulo 66. Comienza el juego de clasificación. En el momento en que Grayfia Lucífuge apareció, toda la arena quedó en absoluto silencio. Como la reina más fuerte del inframundo y enviada personal de Lucifer, su sola presencia indicaba que este juego de clasificación no era una mera formalidad. Ahora era un evento de alto nivel sancionado oficialmente. Con los propios Mahou presentes como testigos, nadie se atrevió a hablar fuera de turno o comportarse descuidadamente. Mientras tanto, dentro de la dimensión artificial designada como el campo de batalla, Shin Akira se encontraba en el centro de lo que parecía el patio de la Academia Kuo, observando silenciosamente sus alrededores con leve sorpresa. Así que esta es una dimensión artificial, increíble, murmuró Akira. A pesar de la amenazante neblina roja que cubría el cielo, el lugar era casi indistinguible de los terrenos reales de la Academia. Todo había sido recreado con asombrosa precisión. Aún así, había una cosa que le molestaba. Podía sentirlo. Su poder estaba siendo ligeramente reprimido en ese espacio. El campo dimensional se había construido específicamente como un campo de batalla seguro. Pero su estructura flotante, similar a una plataforma, impedía una conexión directa con la Tierra. Y sin esa conexión a Tierra, Akira no podía extraer energía del planeta como solía hacerlo. Aún así, no era algo que lo detuviera. Contra Riser Phoenix, no necesitó todo su poder. La victoria ya estaba asegurada. Buchou, ¿por qué seguimos aquí?, preguntó Asia Argento, ladeando la cabeza con visible confusión. La habitación le resultaba demasiado familiar. Idéntica, de hecho, al club de investigación oculta que frecuentaban a diario. De hecho, el espacio había sido reconstruido mágicamente para imitar a la perfección la verdadera Academia Kuo. Cada escritorio, cada pared, incluso los muebles, se reprodujeron hasta el más mínimo detalle mediante magia de formación a gran escala. Esta es una dimensión artificial, Asia, explicó Rías con suavidad. Está diseñada para parecerse a la escuela, para que podamos luchar en un entorno cómodo. ¿Eh? ¿Entonces es falso? ¿Pero para qué molestarse tanto?, preguntó, aún más desconcertada. Porque este es el lugar que mejor conocemos, respondió Akeno con su habitual sonrisa serena. Además, no me sorprendería que la familia Gremory influyera un poco en el diseño. Era cierto. Aunque técnicamente era neutral, la arena había sido organizada por la casa Gremory. No era raro que el equipo anfitrión recibiera algunas pequeñas ventajas. Increíble, y suspiró Asia, sus ojos brillando mientras miraba a su alrededor con asombro. Pero pronto todas las miradas volvieron a una sola persona: Shin Akira. Todos lo sabían. Este partido recaía enteramente sobre sus hombros. Akira, ¿de verdad confías en que puedes ganar?, preguntó Rías en voz baja. Aunque le había expresado su confianza, cuanto más se acercaba la salida, más ansiosa se ponía. No te preocupes, dijo, estirándose perezosamente. Esto terminará más rápido de lo que crees. Entonces estaré esperando escuchar las buenas noticias. Esto no es un combate. Es una cacería. Y soy el único cazador aquí. Los demás, son solo presas. Su voz transmitía una seguridad absoluta. Pero como la mayoría de sus compañeros nunca habían visto todo el alcance de su poder, la tensión seguía presente. En otra parte de la dimensión artificial, en otra área modelada según la Academia Kuo, Riser Phoenix llegó con su equipo completo. 14 piezas en total. Riser entró al espacio con una sonrisa orgullosa y la arrogancia irradiaba a cada paso. Como un demonio de sangre pura de una familia noble, Riser había crecido empapado de superioridad. Para él, este campo de batalla, diseñado para parecerse a una escuela humana, estaba por debajo de él. Una desgracia, incluso. Nunca pudo entender por qué alguien como Rías Gremory, la hermana menor de un Mahou, se rebajaría a asistir a una escuela en el mundo humano. Él no sabía, por supuesto, que la única razón por la que ella había venido al reino humano, era para escapar de él.
En el inframundo, sus familias habían estado interactuando estrechamente, unidas por un compromiso político. Y así, Rías huyó. Este mundo, este lugar común y pacífico, era su santuario. Así que por fin llegó el día, murmuró Riser, entrecerrando los ojos. Haré que ese humano comprenda lo inútil que es. Ninguno de sus nobles se opuso. De hecho, compartían su desdén. Riser ya había demostrado su valía en numerosos juegos de clasificación. Tenía la habilidad, el pedigrí y el ego a la altura. Para ser honesto, Oni-sama, ¿realmente te gusta Rías, no? Dijo una voz fría y aguda detrás de él. ¿Rabel? Riser se giró con el ceño ligeramente fruncido. ¿De qué estás hablando? Tu preciosa prometida se está poniendo cómoda con un humano. ¿Qué sentido tiene traer a alguien así a nuestra familia? Rabel Fenex, la hermana menor de Riser y la joya mimada de la casa Fenex, era incluso más arrogante que su hermano. Mimada por toda su familia, nunca conoció el rechazo ni el fracaso. Esta es la voluntad de mi padre. La familia estuvo de acuerdo, respondió Riser con cierta irritación en la voz. HMPH. A mi padre solo le importa la ventaja social. Si no fuera la hermana de Sir Zeus Lucifer, ¿quién querría casarse con alguien que se aferra abiertamente a otro hombre? No tengo elección. Ella es la hermana del Mao. Entonces aplasta a su pequeño novio. Arrástrala de vuelta a la mansión y deja que madre le enseñe a ser una esposa adecuada para la casa Fenex. Ese ha sido mi plan desde el principio, dijo Riser con una sonrisa satisfecha. Como hombre, no había forma de que pudiera aceptar este insulto, no solo como su prometido, sino como un noble del inframundo. ¿Dejar que un humano la reclamara? Fue una desgracia. Una desgracia que jamás podría perdonarse. Todos los participantes han llegado, la voz de Grayfia resonó con claridad por toda la arena y el campo de batalla. Por lo tanto, declaro oficialmente el inicio del juego de clasificación entre Rías Gremory y Riser Fenex. Yo, Grayfia Lucífoge, seré el árbitro de este partido. Su voz era firme e inquebrantable, declarando a todos que no habría prejuicios, ni interferencias, ni escape de las reglas. Del lado de Rías, el anuncio trajo una leve sonrisa a los labios de Akira. Por fin. Estaba empezando a aburrirme. Se levantó con calma y se dirigió hacia la puerta, saliendo de la réplica del salón del club con pasos serenos. Nadie lo siguió. Ningún miembro del equipo de Rías se movió. Allí arriba, en las gradas del público, los ojos de Sona Sikri se abrieron con incredulidad. Ella había esperado que Akira ocupara el centro del escenario en el combate, pero nunca imaginó que él sería literalmente el único que pelearía. Rías, ¿en qué estabas pensando? Susurró Sona, atónita. ¿De verdad ese hombre es tan fuerte, que no necesita a nadie más? Desde donde ella estaba, parecía una locura. Y ella no estaba sola en ese pensamiento. Incluso Grayfia Lucífoge, normalmente fría y serena, no pudo ocultar por completo su inquietud. Por mucho que respetara e incluso apreciara a este potencial futuro cuñado y enfrentarse sola a Riser y a todo su equipo parecía peligrosamente imprudente. Pero el escenario ya estaba preparado. Ya no había vuelta atrás. Nota del autor. Por fin, hemos llegado a este punto de inflexión. Muchísimas gracias a todos los que han seguido el viaje hasta este capítulo. Puede que no sea un traductor profesional, pero seguiré esforzándome al máximo para que esta historia cobre vida. No puedo prometer grandes actualizaciones todos los días, pero de ahora en adelante, publicaré al menos 2 capítulos al día en Patreon. Y lo prometo. No pararé hasta el final. Esta novela no se abandonará, y la traducción estará terminada. No importa cuánto tiempo tome. Gracias a todos, ya sea por su apoyo económico o simplemente por estar aquí y leer. Su presencia es fundamental. Sigamos juntos hasta el final. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Hora de la Matanza. Capítulo 67. Hora de la Matanza. Hoy, quizás para encarnar más profundamente la esencia de Enkidu, Shin Akira había dejado de lado su atuendo habitual. Vestía una sencilla túnica blanca, suelta y vaporosa, y caminaba descalzo, reflejando plenamente la figura legendaria de la serie Fate. Y a pesar del suelo artificial bajo sus pies, ni una mota de tierra tocó sus pies. Permanecieron prístinos y pálidos, como si el mundo no los hubiera tocado. Su presencia era etérea, serena y, sin embargo, intocable.
Akira había activado al máximo una de las habilidades más poderosas que había heredado de la plantilla Enkidu. Detección de aura, de rango A más en el sistema destino. Una habilidad de percepción refinada y de alto nivel que le permitía detectar la presencia de enemigos con extrema precisión. A corta distancia, incluso podría anular habilidades de sigilo como ocultación de presencia, a menos que tenga un rango superior. Ahora, de pie dentro del espacio fabricado del juego de clasificación, Akira dejó que esa conciencia se desplegara por completo, como una red mental extendida por toda la arena. En cuestión de momentos, había localizado las posiciones de Riser Phoenix y su nobleza demoníaca reencarnada. A diferencia de Akira, que se movía solo, las fuerzas de Riser se habían dividido en unidades más pequeñas. Una formación táctica estándar. Al fin y al cabo, los juegos de clasificación no se limitaban a combates uno contra uno. La estrategia, el engaño y la manipulación del campo de batalla eran parte del atractivo del juego. Muy bien, murmuró Akira para sí mismo. Empecemos con este grupo. Su cuerpo se levantó lentamente del suelo y luego aceleró, cortando el aire como un rayo plateado hacia el sector del estadio. Su objetivo era simple: eliminar a todos antes de que pudieran interferir. Si alguno escapaba y alcanzaba a Rías, podría comprometer el combate. No podía permitirse retrasos. Volar, por supuesto, era mucho más rápido que caminar. En cuestión de segundos, Akira aterrizó en la arena al aire libre. Y esperándolo, había una fiesta de bienvenida. ¿Así que eres la humana arrogante de la que todos hablan? Preguntó una chica desde el otro lado del campo. Soy Isabella, el peón favorito de mi amo, y me aseguraré de que tu viaje termine aquí. Soy Suria. Y también uno de los peones de mi amo. Marion, también un peón. Bulent. Leal servidor de Lord Riser. Un total de 4. Una torre y 3 peones, todos demonios reencarnados. 3 eran mujeres con poca ropa y decoradas con cintas, y el último era un hombre alto con uniforme de mayordomo. Akira los miró con una mirada tranquila e ilegible. Suspiró por dentro. Riser Phoenix, estás subestimando este partido. Incluso los miembros de bajo rango de la nobleza tenían valor estratégico en el sistema de reencarnación diabólica. Y, sin embargo, Riser los enviaba como si fueran piezas desechables. Como si sus subordinados no fueran más que juguetes. Shin Akira. Un simple humano dijo con franqueza. Y ahora te toca a ti, desaparecer. Sin previo aviso, círculos mágicos dorados aparecieron detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, cadenas celestiales, las cadenas del cielo de Enkidu se dispararon por el aire como lanzas divinas. El resplandor dorado iluminó el estadio y luego atravesó a los 4 diablos antes de que pudieran reaccionar. Todo terminó en un instante. No hubo defensa. No hubo tiempo para gritar. Fueron aniquilados antes de que pudieran siquiera tomar aliento para contraatacar. Pero gracias al sistema de juego de clasificación, sus cuerpos fueron teletransportados inmediatamente al registrar heridas fatales. No hubo pérdidas humanas, pero Akira nunca tuvo intención de ser indulgente. Su objetivo era la eliminación pura desde el principio. Timbre. Transmisión de plantilla del 4% heredada. Un suave timbre sonó dentro de él. Otro incremento añadido a la evolución de su alma. Akira sonrió débilmente. La caza había comenzado oficialmente. Una torre y 3 peones de la nobleza de Riser Phoenix han sido eliminados. La voz clara y dominante de Graifia Lucifuge resonó por toda la arena, llegando tanto al campo de batalla como a la audiencia. Los espectadores, compuestos por demonios de clase alta, nobles e incluso Mao, comenzaron a murmurar con asombro. Así que ese es el humano elegido por Lady Rías y Cadenas. Ese es un Sacred Gear que nunca había visto. 4 eliminados de un solo golpe, puede que sean de bajo nivel, pero aún así, es impresionante. Como era de esperar de la hermana de Lucifer. Ella no elegiría a cualquier humano. ¿Un Sacred Gear como ese, podría ser de clase divina? En unos instantes, el estadio se llenó de susurros. Eliminar a 4 demonios de un solo ataque era algo que solo un demonio de clase alta podía lograr. No era algo que un ser de nivel medio pudiera lograr. Aún así, en los asientos VIP, el patriarca del clan Phoenix permaneció impasible, con el rostro ilegible. Para él, solo Yubeyuna, la reina de Riser, y Rabel, su hija, merecían una atención seria. Los demás, peones, caballos e incluso torres, eran adornos insignificantes. Así que cuando Akira los eliminó instantáneamente, no se inmutó. Si a Akira le hubiera costado, quizás habría reconsiderado su aprobación de este encuentro.
Quizás incluso habría retractado la bendición de su familia. Un candidato débil no era digno de la casa de Mori, y mucho menos de Fenix. 4, así de fácil, murmuró Akeno desde la sala del club de investigación oculta. Del lado de Rías, toda la nobleza había escuchado el anuncio de Graifia. La alegría iluminó sus rostros. Él se había mudado. Y hasta ahora, el enemigo ni siquiera le había hecho un rasguño. Pero no todos estaban contentos. En lo profundo de otro sector, Riser Fenix apretó los dientes con furia cuando las palabras de Graifia resonaron. Siempre había sabido que sus piezas inferiores no eran rival para enemigos más fuertes. Aún así, eran suyas. Formaban parte de su manada. Y ahora se habían ido, así como así. Basura inútil. Gruñó. ¿Cómo pudieron perder tan rápido? Tranquilo, Oni-sama, dijo Rabel Fenix con frialdad, cruzándose de brazos con una sonrisa burlancia. No eran más que peones débiles. Para empezar, nunca fueron rival para ti. Cierto, gruñó Riser, con la mandíbula apretada. Solo piezas desechables. Pero que ese humano me humille así, se lo pagaré con creces. Por supuesto. El honor de la casa Fenix no puede mancharse. Riser se puso de pie. Su mirada se agudizó. Ya no espero más. Iré yo mismo. Había decidido cargar directamente hacia Rías. Pero justo antes de que pudiera dar un solo paso, la voz de Graifia sonó una vez más. Una torre, un caballo y 2 peones del equipo de Riser Fenix han sido eliminados. La habitación quedó en silencio por un momento. 4 más, desaparecidos. Esta vez, incluyeron un caballo y otra torre, mucho más valiosos que simples peones. Y una vez más, el verdugo fue Akira, empuñando las cadenas del cielo con precisión divina y brutal elegancia. Timbre. Transmisión de plantilla del 4% heredada. Otra oleada de poder fluyó a través de él. Con esto, la fuerza de Akira saltó nuevamente, desde el nivel medio del demonio de clase definitiva, hasta la cúspide de la cima. Su sincronización actual se sitúa en el 71%. No es suficiente, pero casi. Esto confirmó su teoría. No era el 70%, sino el 80% lo que marcaba el siguiente umbral. Su verdadera evolución. Aún así, todavía quedaban muchos objetivos en el campo de batalla. Y al final de ese día, Shin Akira llegaría aún más alto. Con una silenciosa resolución ardiendo en su pecho, continuó su avance, adentrándose cada vez más en las líneas enemigas. La caza apenas había comenzado. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, no olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.